¿Vale? Entonces, de este PDF a ver, que es simplemente porque sepáis los 4 conceptos de potenciar la acción y todo eso. Pero esto sí es importante que lo tengáis en cuenta, porque cuando veáis fibras mielínicas y todo eso, que sepáis de qué están hablando, ¿vale? Que cuando hablan de fibras amielínicas, pues que sepáis que son fibras o que el nervio es muy corto, ¿vale? O pertenece al sistema autónomo y está muy cerca del órgano, entonces no le hace falta aislamiento. Y cuando hablan de fibras mielínicas, pues que sepáis que son fibras que van a ir mucho más rápido, suelen ser más pertenecientes al sistema somático y que cuando digan una enfermedad que se pierde la mielina, pues que sepáis cuál es la repercusión que tiene eso en el nervio y claro, que va transmitiendo impulso por cualquier lado que va tocando, ¿vale? Vimos lo que era la placa motora y sobre todo que un axón va a inervar varias células musculares, pero una célula muscular solo está inervada por un nervio, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso también es importante para que entendáis que cuando llega el axón puede excitar varias células. Todas las células, todas las fibras musculares que estamos hablando son fibras extrafusales, con la neurona, la alfa. Entonces, cuando inerva, pues una sola terminación puede inervar varias células musculares. Pero una célula muscular solo puede estar inervada por un nervio. O sea, si ese nervio falla, ese músculo falla. No hay un auxiliar para que active a ese músculo, ¿vale? Por tanto, cada neurona motora, esto es lo que vimos el otro día, puede inervar varias fibras musculares. Esto sí es lo que estaba diciendo. Si cada una de ellas está inervada solo por una neurona motora alfa, ¿vale? Y la unidad motora o placa motora sería la unión entre neurona y fibra muscular. La acetilcolina, que fue lo que dijimos de que sería como el neurotransmisor más importante a nivel de musculatura, y bueno, tiene una despolarización en la motoneurona a través del calcio en el botón sináptico, lo que hace que dé lugar a su liberación. Cuando hablamos de liberación de neurotransmisores, en casi todas las sinapsis, lo que sucede es que esa vesícula donde están metidos dentro los neurotransmisores se abre, ¿vale? Entonces, al abrir, desprende neurotransmisores que van a excitar a la neurona que está uniéndose con ella, ¿vale? Eso sería el neurotransmisor. Bueno, se une a un tipo específico de receptor de acetilcolina conocido como receptor nicotínico. Entonces, esto también es bastante curioso. Cada neurotransmisor tiene un receptor. O sea, sé que no significa que cualquier neurotransmisor pueda excitar cualquier membrana, sino que cada membrana va a tener un receptor específico para cada neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, el juguete este que pongo yo de los niños chicos, ¿no? Que tiene un círculo, un triángulo, un cuadrado, y el niño coge la pieza y la mete por el triángulo, porque es un triángulo, pero el triángulo no cae por el círculo. Pues eso sería, ¿vale? Entonces, estos receptores sinápticos provocan la apertura de los canales activados por ligando, por juntos. La entrada de sodio y potasio a través de esos canales produce un potencial prosináptico excitador, que es lo que veíamos al principio del PDF, ¿vale? Cuando este potencial de la placa motora alcanza un umbral, se genera un potencial de acción que produce finalmente la contracción de la fibra muscular. Pues así que cuando ya el estímulo es demasiado alto, cuando llega a un punto, es cuando el sarcómero se contrae, ¿vale? Entonces, digamos que desde la excitación de la dendrita pasaría el estímulo a través del axón, al final del axón se excitarían, ¿vale? Esos botones sinápticos donde se encuentran las vesículas que están los neurotransmisores, gracias a ese potencial del calcio
Si se abren esas vesículas, los neurotransmisores excitan a la membrana citoplasmática de la célula muscular y cuando eso aumenta considerablemente ese potencial, llega un momento en que ese potencial activa el músculo o la fibra muscular, ¿no? Y eso es lo que hace que se contraiga el músculo. ¿Bien? Eso sería un poco la secuencia desde que el estímulo sale por la neurona motora, ¿vale? Hasta que llega al músculo. Entonces tenemos acciones de la sinapsis, que lo vimos, creo que fue en el primer tema, en el segundo tema, que había excitadores y inhibidores. Cuando el impulso llega al botón sináptico excitador, causa la liberación de sustancias transmisoras. Esto incrementa la permeabilidad, todo el rollo que acabamos de decir, ¿vale? Bien. En la sinapsis inhibidora, la sustancia transmisora liberada por un impulso aumenta la permeabilidad de la membrana polisináptica del cloro, ¿vale? Y ahí estaría. Entonces, uno va a provocar una excitación y otro una inhibición. Y eso es lo que hace controlar todos los impulsos. Los impulsos no son o lo doy o no lo doy, sino que es o excito o inhibo, ¿vale? Así funcionan. Entonces, sobre el músculo esquelético, pues la contracción del músculo esquelético es la base del movimiento muscular voluntario. Las células multinucleadas contienen sarcómeros, eso ya lo sabéis más que de sobra, ¿vale? La contracción se basa en el deslizamiento de los filamentos finos y gruesos de los sarcómeros formados por filamentos finos, la actina, filamentos gruesos, la miosina. Dentro de la célula, el retículo sarcoplasmático forma una red compleja que rodea la miofibrilla. Ese retículo sarcoplasmático es fundamental para la circulación de sustancias. Cuando la gente ve, por ejemplo, un cuerpo muy definido, ¿vale? Un músculo tiene su musculatura muy definida, ¿vale? Normalmente lo que se trabaja ahí es el sarcoplasma, todas esas sustancias que hay dentro de esa célula. Entonces, no tienen fuerza bruta. A ver, no es que no tengan, ¿no? Sino que no tienen una fuerza muy elevada, pero sí una definición de músculo muy exacto, ¿no? Sin embargo, cuando se desarrollan los sarcómeros, no se tiene una definición clara de musculatura, pero sí se tiene mucha fuerza bruta. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia entre los campeonatos estos de el hombre más fuerte del mundo, no sé si lo habéis visto, pues suelen ser países nórdicos, ¿vale? Y tíos de 2 metros, de 140 kilos de puro músculo. Y no tienen ni un músculo definido, ni uno. Pero evidentemente la fuerza es exagerada, ¿vale? Esa es la diferencia con esta gente y pues el típico modelo de ropa o de lo que sea que está muy definido, pero no una musculatura muy fuerte, ¿vale? No digo que no esté fuerte, ¿eh? Que no es lo mismo, ¿vale? Esta forma especializada del retículo endoplasmático liso es el lugar de almacenamiento de elevadas concentraciones de calcio, ¿vale? Y contiene calcio ATPasa y calsecuestrina, que es una proteína, ¿vale? Para captar este ion, además de canales de calcio de tipo L. O sea, sé que el calcio, fijaros que es fundamental, tanto para las contracciones musculares como para los estímulos nerviosos. Entonces, cuando hablamos del calcio, la gente lo asocia al hueso, y verdaderamente el hueso es más un almacén de calcio. Y cuando un hueso se descalcifica, lo que está pasando es que estás sacando mucho calcio de tu almacén. O sea, el fallo en sí no está en el hueso, está en que el almacén se está vaciando, ¿vale? Eso sería la osteoporosis, ¿vale? Y los túbulos T, que lo de la transversa es T, ¿vale? Que es el dibujo que os puse, que es este, son esas invaginaciones, ¿eh? Que bueno, pues ayudan, ¿vale? Que fueron triadas con dos cisternas terminales de retículo sarcoplasmático que organizan perpendicularmente la fibra muscular. Esto es lo que ayuda a que penetre mucho mejor todas esas sustancias y exciten más rápido todavía al músculo, ¿no? Se extienden a través de la fibra y permite una estrecha comunicación entre el interior de la célula y el líquido extracelular. Son responsables de la conducción de potencial de acción hacia las cisternas del retículo sarcoplasmático. Y sería esto, ¿vale? Entonces, claro, si además de esa membrana, a ver, claro, os voy a silenciar a alguien.
Tenéis el micrófono abierto. No sé quién es el que tiene el micrófono abierto porque está como un auriculares. Pero, ¿vale? Entonces, claro, es que está todo estudiado. Si la excitación llega a la parte más externa de la membrana y eso tiene que transmitirse a través de la membrana y llegar por el retículo y todo el rollo hasta llegar a donde está el sarcómero, pues se tardaría muchísimo tiempo. Estamos hablando de milisegundos, ¿eh? Entonces, lo que hace la membrana es una invaginación hacia adentro para estar más cerca todavía de ese retículo y de ese sarcómero. Y eso permite la excitación más rápida de la célula. ¿Vale? Bien, ¿se entiende? Sí. Sí. ¿Cuánta gente hay hoy? Vamos a ¿Vale? Entonces, ya digo, este PDF era simplemente para que sepáis un poco más sobre la relación entre el nervio y el músculo. ¿Vale? No es del movimiento en sí, sino la unión entre el nervio, el músculo, lo que es la placa motora, cómo se excitan, cuáles son los minerales que hacen falta y cuáles son las características de la mielina, dependiendo de la función que realice. ¿Vale? Eso sería lo interesante de este PDF. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Madre mía. Venga, preguntas, dudas. No, pues ¿Está todo más o menos claro? más o menos, sí. Vale. Pues la idea de todo esto es que supiese un poco más sobre el sistema nervioso. Estos 6 temas es para que conozcáis el sistema nervioso, por lo menos, porque sepáis cómo funciona, de qué está compuesto, cuáles son sus estructuras, ¿vale? Y así pues conocéis un poquito más sobre el sistema este que es bastante interesante, ¿eh? ¿Vale? Pues este sería el último tema del tema 3, ¿vale? Del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y ya no hay más del sistema nervioso? No, Ah, por ahora. vale, vale. Pues está guay, está guay. Por ahora, porque bueno, luego pues veréis lo que es, pues eso, ya funciones, ya pues cuando entra el vago, o sea, cuando entra el simpático, cuando entra el parasimpático, todas esas cosas. Vale, vale. Eso está más guay. Sí, ya sabéis las funciones, eso tenéis que saber las funciones. Tenéis por ahí en el primer tema tenéis ya un esquema de cuáles son las funciones. ¿Vale? Bien. Venga, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo, mira, ahora que ha preguntado Ale lo de si hay más, sí me ayudaría a que si veis algo, alguna cosa del sistema nervioso que no entendáis o que creáis que es importante, que queréis saberla, decídmelo y entonces pues hacemos una clase sobre ese tema en concreto. Si lo sé hacer, si no lo sé hacer, pues digo, mira, Eso lo estaba pensando yo el otro día. buscarlo en YouTube, ¿eh? ¿Qué estabas pensando? Eso, lo que acabas de decir, de dudas sí que salen de que hiciera una... Claro, por eso digo que si alguien tiene alguna duda sobre, por ejemplo, no la tengo hecha, pero la podía preparar, una clase sobre lesiones medulares. Vale. Que Sí, no, sí. que no es nuestro trabajo, evidentemente, pero sí es interesante que sepamos qué es lo que sucede cuando hay una lesión medular, cuáles son las posibles afectaciones, por qué la médula, cuando se parte, se autodestruyen las células, vamos a decir que se suicidan las propias neuronas, ¿vale? Y entonces podríamos hacer alguna clase de lesiones medulares. Vale, vale. Sí. Lo tendría que sacar de los apuntes, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho esa clase porque es interesante, ¿vale? Por desgracia hay muchos accidentes de ese tipo y por lo menos que sabemos qué está pasando, ¿vale? Y si a alguien se le ocurre algún tipo de cosa del sistema nervioso que podamos ampliar, pues me lo decís y preparamos la clase y la damos, ¿vale? Vale. Bueno. Bien. Venga, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Nada, madre mía, de verdad. Yo pongo las clases estas presenciales nada más que para que me habléis. Así, porque esto es para hincharse a llorar, ¿eh? Darle clase a unos cuadraditos negros está muy gracioso. Podéis poner un dibujico o algo, una foto, yo qué sé. Voy a buscar una. El Carra tiene una foto guapísima. De verdad, la de Carra. Claro, a Vale, Raquel y a Eva, como las veo, pues, y Mau, que está ahí de vez en cuando la aparece, de vez en cuando no aparece, pero por lo menos las veo a ella, ¿eh? Poner emoticonos, aunque sea. Sí, exactamente, yo qué sé, algo, yo qué sé, no sé, una foto de la playa, yo qué sé, algo. Bueno, mira, son las 8:20, entonces, aunque es muy temprano, Pero, José, una cosa, al estar ya finiquitado el sistema nervioso, ya no hay más examen de esto. correcto. ¡Yujú! Si la has aprobado. ¡Yujú! no, esa es otra. Ya te haré una consulta. Vale. Si, La si consulta de las notas, ¿no? No, porque tuve una cagada muy gorda, pero quiero que sepas que ya la entendí. vale, vale. Que he estado dándole vuelta ahí un montón de Tú, días. tú Y tranquila, digo, madre Elena, mía, qué barbaridad puse. que no era la única, ¿eh? No, tú tranquila. Pero No, ya las fuera. notas se saben ya, ¿o no? Las notas vuestras no. Las de primero sí. Tienen muy buenas notas, ¿eh? No por meter presión a los de tercero, ¿eh? Los de, Puedes decirla, ¿eh? Y no los nos de tengáis primero envidia. tienen muy buenas notas, ¿eh? A nosotros nos metiste presión con niños de 12 años. Es verdad. Es verdad. Bueno, lo que me gusta es que ya sabéis mucho más del sistema nervioso que hace 8 meses. Con eso me quedo, ¿vale? Que eso es lo interesante, que sepáis más cosas que hace unos meses sobre este tema. Y el tema de tener las preguntas, pues un poco obliga a estudiar y sobre todo que os centra un poco. Esto es lo que me toca estudiar, esto no, esto sí. Creo que ayuda bastante y que conozcáis más cosas del sistema, ¿vale? Sí. Muy bien, pues... Espérate, me deja de compartir, estoy compartiendo aquí. Vale, Ah, pues una cosa. venga, Yo he visto que la próxima clase que tenemos de viernes, sí. por la mañana hay como auriculopuntura. Eso es que no tenemos nosotros clase de práctica. Que se van a meter en el gimnasio. Ah, vale. Como es teoría y la práctica se hace sentada, pues se van a hacer en el gimnasio. Ah, Si, vale. si alguien va a hacer, tú no, pero si alguien va a hacer ese seminario, pues que sepáis que se hace en el que no es que están mal las fechas, sino que utilizamos el gimnasio como clase de teoría Vale. y nosotros metemos en la práctica, ¿vale? Ah, Recordad que si podéis traer gente, en la semana antes de la clase ya hablaremos, ¿vale? vale, pero la semana que viene es el Día de la Cruz. ¿Hay clase? No, la semana que viene no hay clase, Eso, ¿vale? La semana que viene no hay clase, ¿vale? No, digo la clase de... ¿Cuándo tenéis puesta toda la clase? ¿El veintitantos, no? ¿De mayo? Final de mayo, creo. Sí, el 26 me parece. Vale, pues ya hablaremos para esa semana para que os traigáis vosotros pacientes, A ver si quieren venir alguien, es que la gente no. amigos, hermanos, familiares, lo que sea, da igual, ¿vale? Pero Vale. bueno, ya hablaremos de eso porque así hacemos alguna cosilla más chula. Ya el 26, 27, 28. Sí, ¿no? ¿no? Vale. Claro, pero estará puesta la de aurículos, pero es por eso. Sí. Bien. Vale, pues como queda media hora, ¿vale? Un poco más de media hora, vamos a empezar por el sistema vascular. Si os parece, empezamos y ya pues vamos avanzando, ¿vale? Entonces, un segundillo que os busque el tema, porque no lo tenía pensado. José, otra pregunta. Dime, por favor. Entonces, en junio tenemos el examen de visceral, También saben de todo lo que habéis dado. pero de Entonces, todo lo que estemos dando desde el último examen que hicimos práctico, sí, o también hay teoría. hay teoría. Pero no os Vale. preocupéis, porque ayer me mandaron también, me preguntaron, oye, que o sea, evidentemente estudiar el visceral, pues que eso va a ser el gordo del examen. Claro, por eso para ahí. Claro, ese es el que tenéis que estudiarlo. ¿Y dónde tengo yo esto? Pero el visceral también es teórico. Sí, teórico y práctico. Vale. Y entonces ya le preguntaré a Eli, le preguntaré a Carlos y le preguntaré a Bea,
que vaya a meter vosotros en el examen y os haré un archivo exactamente con lo que entra, ¿vale? Para que no haya confusiones, ni tú dijiste, ni dejaste de decir, ni nada de eso. Vale, vale. ¿Vale? Y así... ¿Esto por qué no está aquí? Aquí está. Vale. Bien. Vale, pues vamos a empezar con el tema de la sangre. Bueno, espera, voy a cortar esta grabación